Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre las propiedades físicas de los elementos químicos. Por propiedades físicas nos referimos a todo lo visual, lo que puedo observar, los cambios que yo puedo observar a simple vista que puedan suceder en los diferentes elementos químicos. Solo lo que se puede observar. Si no se puede observar, es otro tipo de propiedad. Las propiedades físicas de los elementos permiten que se puedan clasificar en dos grandes grupos. Estos grupos son los metales y los no metales. Todos los elementos clasificados como metales tienen propiedades que les son comunes, así como los elementos que se consideran no metales tienen características semejantes a este grupo, que son las que nos ayudan a irlos clasificando. Estas características físicas son las que nos permiten que sin la necesidad de ingresar a un laboratorio químico, producir reacciones, combustiones, poner reactivos, que a simple vista usted pueda identificar si un elemento es metálico o ese elemento no es un metal. Las características en general que van a presentar los elementos metales. Esto pertenece a los metales. Nos dice que los metales se caracterizan porque tienen brillo. Al tener brillo, los metales se ocupan mucho para lo que es la elaboración de joyas preciosas, como el oro, que lo utilizan para collares, para aretes o pulseras, la plata, que se utiliza igual para hacer utensilios, cucharas, se utiliza para hacer platos, charolas. Las monedas de dinero también son hechas con plata debido al brillo que presentan los metales. Nos dice que otra de las características es que conducen bien el calor y la electricidad. La mayoría de metales, o algunos metales, debido a esta característica, se lo utiliza para lo que es el cableado de energía eléctrica, porque los metales son muy buenos conductores de energía eléctrica y de calor. Si usted las ollas, el ejemplo más básico y simple que se puede encontrar para explicar esto. Una olla está hecha de metal. Si usted la pone en la cocina para hacer un arroz, una sopa, un seco de pollo, lo que usted quiera cocinar, y después regresa. Digamos que ya está una hora esa olla en la estufa. Si usted lo toma con las manos, se quema, porque esta olla absorbe el calor que tiene la estufa. Son buenos conductores de calor. Por otro lado, si coge un bol o un plástico, un recipiente de plástico, y lo pone en la estufa, lo que va a pasar es que este se va a quemar, se va como a derretir, no conduce calor. Los metales son muy buenos conductores de calor y excelentes conductores de electricidad. Por eso cuando suele llover o hay tormentas con truenos, en las noticias o en las personas que se encargan de decir el clima, le aconsejan si va a utilizar paraguas, que no sean los paraguas que tienen la puntita de metal, porque los metales, al ser buenos conductores de electricidad, atraen la energía eléctrica. Y si hay una tormenta eléctrica y usted tiene el paraguas con la puntita de metal, esa punta de metal va a atraer la energía eléctrica que está en el ambiente y se puede electrocutar. Otra de las propiedades es que son maleables. Esto quiere decir que se pueden formar láminas con estos al golpearlos con un martillo. Un ejemplo nos pone el aluminio o el estaño. Los metales tienen la cualidad de que podemos formar láminas con ellos para darles forma y que se produzcan otras cosas. Otro ejemplo son las espadas, por ejemplo.
Para poder formar las espadas, se hacía la lámina de los metales muy delgada, se le daba filo y se le daba la forma de espada. La plata también es un ejemplo. La plata no se la consigue para poder hacer monedas, se las hace láminas y se les recorta en la forma redonda. Si usted va a la naturaleza y se mete en una mina de plata, usted no va a sacar la plata en formita redonda, solo de imprimir el sello del dinero. Son como roquitas, son como piedras que sale este metal, y gracias a la cualidad o a la propiedad que ellas tienen de ser maleables, se pueden formar las láminas que nos permite utilizarlos en otras cosas. Otra característica es que son dúctiles. Esto nos dicen que pueden estirarse para formar alambres. Un ejemplo de esto es el cobre. El cobre es un metal que lo podemos estirar, formar alambres, y gracias a la característica de que son buenos conductores de energía eléctrica, el cobre es el principal metal que encontramos dentro de los cables de energía eléctrica, porque es un metal y es un buen conductor de energía eléctrica y es dúctil. Dúctil significa que se puede hacer alambres con ellos. La siguiente característica nos dice que la mayoría son sólidos a temperatura ambiente, a excepción del mercurio, galio y cesio. Estos tres metales los encontramos en estado líquido. Un ejemplo de esto, el mercurio. Usted ha de haber visto antes de esto, antes había los termómetros que eran como de cristal, que le tenía una puntita de metal y le ponían en la axila o le ponían debajo de la lengua y le dejaban un tiempo. La enfermera tomaba el tiempo con el reloj, después se acercaba, le retiraba el termómetro, lo sacudía un poco y lo ponía en contraluz y le decía su temperatura es tal. Estos termómetros de mercurio se caracterizan porque en el centro tienen pequeñas cantidades de mercurio. Recuerde, una de las características de mis metales es que son buenos conductores de calor. El mercurio es un metal. Cuando lo ponían debajo de la axila o la lengua, el mercurio transfería el calor del cuerpo. Y en el termómetro, si usted tiene un termómetro y se acerca, lo que se ve la enfermera para saber qué temperatura tiene es una liñita gris que va subiendo. Esta liñita gris que va subiendo y es la que indica la temperatura es el mercurio, que gracias a su propiedad de conducir calor, él va aumentando o va subiendo en el termómetro cuanto más temperatura haya. El mercurio es un metal líquido y lo encontramos en los termómetros de mercurio en pequeñas cantidades. La siguiente propiedad física es que los metales tienen densidades y puntos de fusión muy altos, ya que la mayoría de ellos son sólidos. Y la última propiedad física de los metales nos dice que casi todos son duros, como el hierro, el cromo, aunque algunos son suaves, como el sodio y el plomo, pero la mayoría, casi todos los metales son duros. Ahora vamos a ver las características de los elementos no metálicos. Los elementos no metálicos son opacos, son de colores oscuros, grisáceos, negros. No brillan como los metales, estos no brillan. Tenemos de ejemplo, nos pone el carbono que es de color negro, el azufre que es de un morado medio tristón. Otra propiedad física de los no metales es que son muy malos conductores de calor y de electricidad. Estos elementos no nos ayudan para nada en lo que es la conducción de electricidad y tampoco de calor. No son dúctiles ni maleables. Son elementos frágiles como el carbono. Recuerde que dúctil era que podíamos hacer alambres. Con los elementos no metálicos no se puede hacer alambres, ni tampoco los podemos hacer tipo láminas,
para crear otros objetos a partir de ellos. Esto no es posible con isnometales. Presentan bajas densidades como el oxígeno y el nitrógeno, que son gases. La mayoría de elementos que pertenecen a este grupo los encontramos en estado gaseoso. La siguiente nos dice que solo existe un no metal en estado líquido, que es el bromo. Y los demás se encuentran en estado sólido o en estado gaseoso. La mayoría en estado gaseoso, algunos pocos en sólido y solamente uno en líquido, que es el bromo. Tienen puntos de fusión muy bajos, son blandos, como el azufre y el fósforo, a excepción del diamante, que es una forma del carbono y es uno de los materiales más duros que se conoce. Pero si ya vimos que la mayoría de ellos son gaseosos, obviamente no van a ser elementos que sean sólidos duros. La mayoría son blandos. El único no metal que es duro es el diamante. De ahí los demás son elementos sumamente blanditos.